Buenos días chicos, vamos a continuar con patología pancreática. Ya en cuanto a patología de páncreas hemos mencionado, hemos hecho la clase anterior que viene a ser pancreatitis aguda. Vamos a continuar con algunas patologías. Primero vamos a hacer un recuerdo anatómico fisiológico del páncreas. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal que está en relación íntima con grandes vasos como son la aorta y la arteria mesentérica, básicamente. La arteria mesentérica. Recordemos que el páncreas tiene una porción exocrina y una porción endocrina. La porción endocrina es la que produce las hormonas que ustedes conocen, y la exocrina básicamente que son las enzimas que nos van a ayudar en la digestión. ¿Ok? Entonces recordemos, este páncreas tiene una zona de la cabeza, tiene un istmo, tiene un cuerpo y tiene una cola. A nivel del istmo está en relación íntima con grandes vasos. Y lo vemos acá. Tenemos que la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior son posteriores al cuello o istmo del páncreas. Lo que está a la derecha de estos vasos se llama cabeza. Lo que está justo por encima de los vasos mesentéricos se llama el cuello o istmo. A la derecha de la arteria mesentérica superior viene a ser el cuerpo, y la cola, en relación con el vaso, ¿no? Existe también ciertas patologías, y para ello tenemos que comentar acerca de la embriología del páncreas, ¿verdad? Observen cómo la embriología del páncreas nace a nivel de un divertículo dorsal, ¿ya? Dicho divertículo dorsal, si nosotros avanzamos vemos un divertículo ventral, ¿verdad? Un divertículo ventral, que van avanzando conforme pasan las semanas de desarrollo del embrión y del feto, y llegan a estar separados. Acá tenemos el dorsal y el ventral. La yema o divertículo dorsal y ventral. Que en un adulto estas dos se fusionan, observen, y llegan acá a fusionarse. Y es por eso que el páncreas nosotros observamos que es como tiene una zona hacia atrás que nosotros llamamos la cabeza, y el proceso, ¿cómo se llama este proceso? Uncinado, ¿no? El proceso uncinado. ¿Ya? ¿Qué pasa si falla esta unión de estas dos yemas o de estos dos divertículos? Vamos a verlo más adelante. Anomalías congénitas pancreáticas: páncreas divisum, páncreas anular y páncreas heterotópico. El páncreas divisum, ¿ya?, viene a ser la falta de unión de las yemas pancreáticas o de los conductos pancreáticos ventral y dorsal. Esto de acá. La mayor parte del jugo pancreático va a drenar a través de la papila menor, a través del páncreas dorsal, ¿ya? Lo más frecuente es que estos páncreas de una pancreatitis aguda, los páncreas divisos. El diagnóstico lo hacemos por ecografía, tomografía o con angioresonancia, o incluso por CEPRE. El tratamiento viene a ser endoscópico. Hay que hacer en este paciente una esfincterotomía de la papila menor, que es por donde drena, y una colocación de una prótesis. Solamente se ofrece tratamiento quirúrgico si hay un fallo tras el tratamiento endoscópico. Otro punto es el páncreas anular. ¿Qué es el páncreas anular? Regresemos. Cuando esta yema o este proceso dorsal no llega por detrás, sino llega por delante. Y entonces la unión ya no se va a hacer como normalmente es. Si una queda por detrás del duodeno y otro sale por delante del duodeno. Es el famoso páncreas anular, ¿ya? El páncreas anular, en cuanto al desarrollo embriogenético, es lo que se supone, pero no es muy bien conocido. Se define como una banda delgada, plana, de tejido pancreático normal que rodea la segunda porción del duodeno, y se continúa con la cabeza en ambos lados. Observen, ¿no? Los síntomas de esto vienen a ser síntomas de obstrucción, síntomas de náuseas, vómitos, como una obstrucción intestinal alta. El páncreas ectópico, como ustedes saben, ectópico significa fuera de su lugar, viene a ser la presencia de tejido pancreático en cualquier órgano de la columna. Generalmente son aquellos órganos cercanos, el estómago, la pared del duodeno, la pared ileal,
y también en divertículos de Meckel o en el ombligo. Síntomas menos comunes son el de colon, el apéndice. Lo que caracteriza esto puede ser que dan dolores inespecíficos en determinadas zonas, ¿no? Su diagnóstico es muy difícil y el tratamiento quirúrgico es la elección. Hay que extirpar ese tejido. Ahí tenemos los sitios a donde puede migrar un páncreas ectópico. Recuerden que no solamente es estómago y duodeno, puede migrar a pulmón, puede migrar hacia el vaso, puede migrar hacia el omento mayor o menor, hacia el divertículo de Meckel, hacia el tracto biliar, etc., ¿no? Muy bien, ese solamente era un repaso, un recordar, y ahora vamos a entrar acerca de las neoplasias quísticas de páncreas. Las neoplasias quísticas de páncreas se agrupan en tres: los tumores císticos serosos y los tumores císticos mucinosos. ¿Ya? Los serosos, los mucinosos y otro que son los pseudopapilares. Los pseudopapilares. En cuanto a los tumores quísticos serosos, tenemos el cistoadenoma, adenoma seroso, y el cistoadenocarcinoma seroso, que es muy raro. Eso es en cuanto a los serosos. En cuanto a los mucinosos, tenemos el cistoadenoma mucinoso, el mucinoso con cistoadenoma, con displasia moderada, los mucinosos cistoadenomas, infiltrantes o no infiltrantes. Tenemos el famoso IPMN, que vienen a ser las neoplasias mucinosas papilares intraductales, ¿ya? Y tenemos los carcinomas de las células intraductales. Entonces, las características típicas o la epidemiología acerca de las lesiones quísticas pancreáticas las tenemos acá. Si nosotros tenemos el pseudoquiste también se considera es un quiste de páncreas, ¿ya? Se le llama pseudo porque no tiene una pared propia de epitelio, sino porque tiene una pared de tejido fibroso, ¿ya? La edad es variable, más en varones que en mujeres. Existe historia de pancreatitis. La localización es en cualquier lugar, no existe potencial de malignidad y puede dar obstrucción biliar. El cistoadenoma seroso, ¿ya? No existe ninguna característica típica, epidemiológica hablando. El cistoadenoma mucinoso tampoco, únicamente la localización, que es más en cuerpo y en cola. El IPNM es básicamente a nivel de cabeza, eso sí tiene una característica típica, que es más en ancianos y que más en la cabeza. Los pseudopapilares es típico que sean más en jóvenes. Solamente epidemiología de los tumores quísticos de páncreas. Otra vez localizaciones. Se pueden dividir en benignos. Los benignos son los pseudoquistes, ya lo mencionamos. Los potencialmente malignos son dos: el IPNM y la neoplasia quística maligna. El IPNM, ya sea de rama principal o de rama secundaria. ¿Qué significa esta sigla? Neoplasia mucinosa papilar intraductal, o sea, aquellos cánceres que nacen de los conductos pancreáticos. Y los malignos, el cistoadenocarcinoma. Existe una clasificación morfológica, puede ser que sea un quiste, varios quistes, múltiples quistes, etc., ¿no? Unilocular, lo típico es el pseudoquiste. Unilocular y microquístico, que tenga muchos quistes, el patrón en panal de abeja, es el cistoadenoma seroso. Deben recordarlo porque tiene un patrón típico. Tiene un patrón típico en panal de abeja, ovidrio esmerilado. Deberían recordarle siempre el cistoadenoma seroso. Macroquísticos, o sea que tienen un quiste, pero dentro de estos quistes y también quistes grandes, tenemos la neoplasia quística mucinosa y el IPNM de rama secundaria. También tenemos quísticos con componentes sólidos, como son los tumores pseudopapilares. Hablamos de microquísticos cuando tenemos unos quistes menores de 2 centímetros, que están incluidos de un quiste grande, ¿no? Tenemos acá, para entenderlo mejor, un solo quiste, un pseudoquiste, ¿verdad? Tenemos múltiples quistes o microquistes dentro de un quiste grande, es la neoplasia quística serosa, ¿ya? Tenemos acá de los conductos biliares, del conducto principal o del conducto secundario. ¿Okay? Lo mismo. También puede haber metástasis, puede haber linfoma,
¿ok? Etcétera, ¿no? Observa, este de acá es el que siempre tienen que recordar. El cistoadenoma seroso tiene un patrón típico en panal de abeja. Un patrón típico en panal de abeja. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, ¿cuándo operar un pseudoquiste? Esa es una pregunta que tenía un consenso, que decían que un quiste o un pseudoquiste que tenga más de 6 centímetros, que persista por más de 6 semanas, que tenga una pared gruesa de más de 6 milímetros, debería operarse. Según las guías actuales, un pseudoquiste únicamente debería operarse cuando tienen síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Son tan grandes que ocasionan al paciente una compresión gástrica y provocan una intolerancia. Son tan grandes que comprimen la vía biliar y provoca obstrucción de la vía biliar, y colangitis, etc. Son tan grandes que comprimen el colon y provocan obstrucción. En esos casos se tiene que operar un pseudoquiste. Ya no de 6 centímetros, más de 6 semanas, sino la tendencia es pseudoquistes que sean sintomáticos. ¿Por qué? Porque estos pseudoquistes se han observado en el tiempo con los seguimientos de que tienden a desaparecer. Y hay que hacerle controles ecográficos cada 2 meses, cada 3 meses, ¿ya? Para ver si es que disminuye estos pseudoquistes. ¿Ya? Eso es en cuanto al tratamiento quirúrgico de los pseudoquistes. En cuanto al cistoadenoma seroso, el tratamiento quirúrgico debería hacerse cuando son más de 4 centímetros. Tamaño más de 4 centímetros o cuando son sintomáticos. Nada más. Las neoplasias quísticas mucinosas, aquellos tumores que tienen mucina, son tumores potencialmente malignos. Hay que operarlos. Cirugía. ¿Ya? Las neoplasias que son de aquella rama secundaria, lo que se que son de rama secundaria, deberían operarse si es que tienen más de 3 centímetros. Más de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros se observa cuando son de conducto secundario. Pero cuando son de conducto principal, independientemente del tamaño, se deberían operar. Independientemente del tamaño. Y las neoplasias pseudopapilares siempre se deberían operar. ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión de los tumores quísticos de páncreas? Solo como conclusión, aquellos tumores que tengan mucina se deberían operar. Aquellos tumores que tengan componentes sólidos, ¿sí? Pseudopapilar, con componentes sólidos, se deberían operar. Los pseudoquistes se operan solamente cuando son sintomáticos y los cistoadenomas serosos se operan cuando son más de 4 centímetros del tamaño o cuando son sintomáticos. ¿Okay? Eso es en cuanto a neoplasias quísticas mucinosas. Existen ciertos criterios para los de rama secundaria. Para los de rama secundaria que se operan son los de más de 3 centímetros, pero los de menos de 3 centímetros tienen que operarse según estos criterios. Si la lesión es más pequeña que 1 centímetro, se debería observar anualmente. Si la lesión está entre 1 y 2 centímetros, hay que evaluarla cada 6 a 12 meses. Y si la lesión mide entre 2 a 3 centímetros, hay que evaluarlo con un intervalo de 3 a 6 meses para ver si crece y requiere cirugía. Eso es una revisión rápida, porque es un tema poco rentable, los tumores quísticos de páncreas, ¿ya? Pero lo que siempre tienen que recordar, cistoadenoma seroso, patrón en panal de abejas, se opera cuando tiene más de 4 centímetros de diámetro o cuando son sintomáticos, ¿ok? Todos los demás se deberían operar, ¿ya? Se deberían operar. Y los tumores, los pseudoquistes de páncreas, ya hemos mencionado las indicaciones quirúrgicas. Cáncer de páncreas, rápidamente. Cáncer de páncreas los agrupamos y las estudiamos dentro de las neoplasias periampulares. Neoplasias periampulares son aquellas que están cerca a la ampolla. ¿Quiénes son las que están cerca a la ampolla? Acá está el páncreas, ¿verdad? Y acá está la vía biliar. Todos los que están en esta zona se conocen como neoplasias periampulares. O sea, tenemos cabeza de páncreas, ampolla de Vater, vía biliar distal y el mismo duodeno. Todos ellos se conocen como neoplasias periampulares. ¿Y por qué se agrupan y se estudian como tales? Porque todas esas neoplasias periampulares tienen un tratamiento común, que se llama una cirugía de Whipple. ¿Ya? Tiene
un tratamiento quirúrgico en común, que son la cirugía de Whipple. De ellos, el de peor pronóstico y lamentablemente el más frecuente es el cáncer de cabeza y páncreas. Es el más frecuente y el de peor pronóstico. ¿Ya? El cáncer de la ampolla de Vater es el segundo más frecuente y es el de mejor pronóstico. Mejor pronóstico, el de la ampolla de Vater. El de la vía biliar distal, o sea, es un colangiocarcinoma, ¿verdad? Es un colangiocarcinoma distal que también es una neoplasia periampular. El pronóstico es pobre, al igual que el del duodeno. ¿Ya? Y lo que me interesa saber acerca del páncreas es cuándo ofrecerle una cirugía de Whipple a un paciente, ¿no? O en todo caso, cuándo no ofrecerle, cuándo no operar a un paciente que tiene un cáncer de páncreas. Cuando tiene un compromiso a nivel de la aorta, a nivel del tronco celíaco, o cuando tiene un compromiso extenso a nivel de la arteria mesentérica, o cuando ya creció dentro del estómago, dentro del colon o dentro del mesocolon, o aquellos pacientes que ya crecieron sobre el tronco portal, la arteria hepática o el tronco celíaco. Y una indicación que nunca deben recordar es la de acá. Cuando tiene un contacto con arteria y vena mesentérica en un ángulo que es mayor al 180 grados. ¿Ya? Mayor a 180 grados. Metástasis hepáticas o carcinomatosis o metástasis peritoneal son también indicaciones de no resecabilidad. El que me interesa que aprendan es el ECO. ¿Ya? Esa es una cirugía de Whipple en el cual sacamos la cabeza del páncreas, el duodeno, sacamos la cabeza del páncreas y todo el duodeno y reconstruimos. Bueno, eso es todo en cuanto a patología pancreática. Muchas gracias.